Muy buenas tardes, estudiantes, todos. Abran sus respectivos códigos en el artículo 118 y siguiente. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Sí, profesora. ¿Me escuchan? Profesora. Bueno, genial. Genial, genial, genial. Pregunto al aula. ¿Alguien puede definir o conceptuar como quieran lo que es excepciones? ¿Escucho? ¿Quién me dice qué son las excepciones? Concepto, definición, como quieran llamar. ¿Nadie? No ¿Qué puedo pasa creer. sobre la regla que está fuera por la regla? Si hay algo que tiene algo que está estimado, algo que está regulado, una excepción pasa sobre la regla. Más o menos sería. No. Excepción en el juicio ya de primera instancia. No excepción como gramaticalmente. Digamos, todos son muy inteligentes, excepto, por ejemplo, 1, 2, 3, no sé, por decir un ejemplo, pero no en ese sentido. Estamos hablando de lo que son las excepciones en el juicio de primera instancia, que ya vieron también en derecho procesal. ¿Qué decían de excepciones? ¿Qué eran? Demanda, contestación, actor, no, demandado, ¿qué es lo que es? Prueba. Es una alegación que se hace en la contestación de la demanda respecto a los defectos procesales que pueda tener la demanda en sí o algo así. Un poquitito falta, deficiente ya eso, pues vamos a suponer, vamos a decir así. Las excepciones son, sí, escucho. Son defensas que opone el demandado ante las pretensiones que hizo el actor. Correctísimo. Son defensas. 1. 2. ¿Qué opone el demandado? ¿Cuándo? Cuando contesta la demanda, ¿sí? ¿Y para qué excepciona? Con la pretensión de anular las pretensiones del trabajador o del demandante, ¿sí? Vamos a decirlo todos juntos. Son entonces defensas que opone el demandado a las pretensiones de la parte actora, ¿sí? Y la promueve al contestar la demanda, ¿sí? Eso es en el derecho laboral y hay unas muy pocas excepciones en el fuero laboral. No es como lo civil, que habrán visto un montón de excepciones, un montón de defensas que puede oponerse a las pretensiones de la parte actora, ¿sí? Bien. ¿Tenéis el concepto para que lo vean? O así no. ¿Cuáles son esas excepciones? Están en el artículo 118, ¿sí? ¿Alguien tiene el código? ¿Puede leerlo? ¿Mm? El que quiera nomás, el que quiera leer. A ver. Leo, profesora. Bueno. Artículo 118. El demandado deberá oponer todas las excepciones que tuviere al contestar la demanda, observando lo dispuesto por el artículo 110 en lo pertinente. Y el artículo 110 en lo pertinente ya vieron con la profesora, ¿sí? Acompañar las instrumentales, señalar todos los datos de la parte actora de la demandada, pero esto como vamos a interponerlo al contestar la demanda, sencillamente vamos a decir cuáles son las excepciones que van a oponer como defensa, ¿sí? Y el 119, ¿qué dice? Ahí están las excepciones. ¿Quién lo lee? Solo, artículo 119. Solo son admisibles como excepciones la incompetencia de jurisdicción, la falta de personería de las partes o sus representantes, la litispendencia en otro juez o tribunal competente, la cosa juzgada, la transacción y la prescripción. Ninguna otra excepción entonces existe en lo laboral, ¿sí? Como habrán visto ahí, de la lectura del 119, no existe ahí la falta de acción, por ejemplo, ¿verdad? Que sí van a hallar en el derecho procesal civil, pero en el fuero laboral son estas y ninguna otra más, ¿sí? No dice y otras que pudieran, no. Son estas
en forma taxativa. Esto quiere decir que son estas y ninguna otra. Eso es taxativo, ¿sí? No como dicen los periodistas, taxativamente, dice, lo que quiere decir es así mismo lo dijo, ¿verdad? Eso no es así. Bien, vamos con la primera, que es la excepción de incompetencia. Ya vimos nosotros competencia, quienes tienen competencia y la competencia por razón de la materia, el lugar, la cantidad. Entonces, la competencia la tienen solamente algunos de los jueces. Jurisdicción tienen todos los jueces, pero la competencia es solamente de algunos. Así, algunos son competentes en el fuero laboral, otros en el fuero civil, otro en el fuero tutelar del menor, ¿sí? Entonces, por razón de la materia, la incompetencia puede ser entonces lo que acabamos de ver. Pero también la competencia podía, vimos, determinarse por el domicilio. Dijimos que el trabajador podía iniciar su demanda ante el domicilio del patrón o de la patronal, de donde presta servicio, donde se firmó el contrato, y también ante el juez de su domicilio, pero solamente cuando él presta servicios en varios lugares, ¿sí? Después tenemos por la competencia el juzgado de primera instancia, pero antes tenemos el juzgado de paz, que también atienden hasta un monto de 300 jornales, también tiene competencia en lo laboral, ¿sí? Por supuesto, después tenemos los tribunales y la corte, que son entonces, son competentes entonces por razón de, estoy medio dormida hoy. Entonces, se puede plantear por razón del domicilio, del lugar, por la cuantía, gracias, y ¿qué más era? Eso es todo. Por el valor o cuantía, que es lo mismo, ¿sí? Juzgado de paz, según sea entonces el monto de la demanda, hasta 300 jornales vimos, ¿sí? Por el grado, y acá tenemos el juzgado de paz, el juez de primera instancia, los tribunales y la corte. Por el turno, esto no sé si todavía funciona, porque hoy día creo que ya tenemos la mesa de distribución, ¿verdad? Funciona en algunos juzgados. Funciona todavía por el turno. Bueno, entonces, en los juzgados multifueros generalmente entran por X días de turno, ¿verdad? Y entonces recibe una cierta cantidad de expedientes y luego pasa al otro juzgado si es que hay. Y si no hay, entonces está de turno permanente. Bien, la jurisdicción ya vimos también. La potestad de conocer y decidir en juicio y ejecutar los juzgados. Decíamos que no nos sirve para nada una sentencia súper fundada, pero que el juez no puede o no quiere ejecutar esa sentencia, ¿sí? Entonces, eso se hace por razón de mejor distribución del trabajo, ¿verdad? Entonces, el Estado otorga esas facultades a jueces, tribunales y Corte Suprema de Justicia. Artículo 5, Código de Organización Judicial. Factores que determinan la competencia, ¿sí? Dijimos ya, territorio, materia, valor, asuntos, cantidad de los asuntos, grado, turno y conexidad, ¿sí? Entonces, si hay conexidad entre una demanda y otra, vamos a dar la competencia por medio de la acumulación de autos, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos o más juicios que vamos a agregar al más antiguo en el fuero laboral, ¿sí? Aquel que comenzó primero, sobre ese vamos a acumular los otros, ¿sí? Bien, obligación del juez, artículo 33. Ejercerán su jurisdicción, ya dijimos, según su competencia, ¿sí? Y dijimos que todos los jueces tienen la potestad de juzgar, de conocer, de decidir y ejecutar lo decidido.
pero no todos son competentes, ¿sí? Un juez puede tener la jurisdicción, pero no es precisamente competente, y nosotros sabemos que un juez en lo laboral es competente para, y ya lo vimos, ¿sí? Artículo no recuerdo cuánto, para, en primer lugar, dirimir todos los asuntos, se le va a molestar. Todos los asuntos que deriven de un contrato de trabajo, o los pleitos, o la litis entre trabajadores y empleadores, entre trabajadores entre sí, entre socios de un sindicato contra otro sindicato, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué les decía? Entonces, Esta excepción de incompetencia sí. la pone el demandado en los casos, por ejemplo, de cuantía, cuando se promueve en un juzgado de paz y corresponde al juzgado de primera instancia, o viceversa, cuando se promueve ante el juzgado de primera instancia, el juzgado no se percata y le da trámite, o en su caso, por razón del territorio, cuando está cuestionando la competencia del juez de origen. Recuerdan que cuando vimos cuestiones de competencia decíamos que el demandado cuestiona la competencia del juez porque él entiende que el competente es, por ejemplo, el juez civil, porque dice que el asunto a tratar tiene que ser decidido por un juez civil, y por declinatoria o por inhibitoria. Y pudiera ser también que el mismo juez entienda que él no es competente, y cuando eso ocurre, él tiene que dictar una resolución declarándose incompetente. Vimos nosotros ya todo el trámite de uno y otro, de la declinatoria, de la inhibitoria, ¿sí? Entonces, cuando se contesta la demanda, pueden oponer la excepción de incompetencia por todas estas razones que vimos, ¿sí? Porque dice, esta demanda tiene que atender el juicio, el juez de primera instancia de Luque y no de Limpio, o tiene que atender el de San Lorenzo o el de allá, Lambaré. Todo depende, ¿verdad?, de que el domicilio del empleador, ¿verdad? Entonces, se cuestiona la competencia. Y después, por razón de la materia, como dijimos, ¿verdad?, por razón de la cuantía. Entonces, en todos esos casos, el demandado puede, al contestar la demanda, promover la excepción. Y si quiere ir por la declinatoria o la, ¿cómo se llama?, la inhibitoria, también puede hacerlo. Pero también simplemente no usa ninguna de las dos modalidades y plantea simplemente una excepción de incompetencia, ¿sí? Bien. Uy, ¿qué hice yo acá? Ahí no. Vamos a subir un poco más. Bueno, yo continúo. Enseguida va a venir la profe a ayudar. La otra excepción es la de incompetencia de jurisdicción, ¿sí? Civil, laboral, y ahí las partes no aceptan la jurisdicción en la que se promovió la demanda, y entonces le dice, usted, señor juez, es incompetente, no tiene jurisdicción ni competencia para entender en esta litis. La falta de personería de las partes o sus representantes, ¿sí? Pudiera darse que el litigante es un menor, y ustedes saben que con 14 años él puede ser un trabajador con todas las de la ley, pero tiene que ser representado por su tutor legal, ¿sí? Y el tutor legal, en todo caso, puede otorgar poder a un abogado para que lo represente, no al papá, sino al menor. Pero como el menor es incapaz de hecho, entonces es el padre el que ejerce esa representación y nombra a un, ¿cómo se llama?, a un abogado que tiene una representación convencional. Nunca olviden, ese ya no es representante legal. El representante legal ahí es el papá, o en todo caso el directorio de una persona jurídica. Ahí también hay representantes legales, pero ese representante legal otorga poder a un abogado o un representante convencional, ¿sí? Bien. Entonces, ¿hasta cuándo
el padre puede representar a ese menor, pues hasta que cumpla él los 18 años. Cuando él llega a la mayor edad, o sea, la mayoría de edad, esa representación va a cesar. Por eso dice acá, falta de personería de las partes, o sea, hay un menor, y o de sus representantes, ¿sí? Entonces, tenemos ahí, se opone, o el demandado va a oponer lo que se llama la falta de personería, o bien podría ser, por ejemplo, el caso de que, a ver, se presentan sin la carta poder y firma el abogado, pero no firma su poderdante, o sea, el patrocinado mejor, no firma el trabajador, ¿sí? O la carta poder es insuficiente porque no está refrendada o por un escribano o por el juez de paz del domicilio de ese menor, por ejemplo, ¿verdad? O de cualquier adulto siempre y cuando él va a litigar a través de un representante convencional. Entonces, ¿cómo él acredita su personería ante un juez? Con los trabajadores mediante una carta poder. Y el empleador puede dar carta poder y no. El empleador tiene que otorgar poder en una escritura pública, ¿verdad?, que es autorizada por un escribano público. Entonces, por eso dice falta de personería de las partes, actor o demandado, ¿sí? O sus representantes. Otra, la litispendencia en otro... Profesora. Sí, señor. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, ¿Cómo bien. es el patrón tiene que dar una escritura para que el trabajador, para ser representado? Sí, habrán visto lo que era una carta poder, ¿verdad? Era una simple autorización en papel Mostró simple. la profesora Fiore. Correcto. Y bueno, y esa carta poder es para beneficiar solamente al trabajador, porque es gratuito. Entonces, si él quiere ir a una escribanía, lo hace, pero si no, el juez de paz ni siquiera tiene que percibir ningún dinero para autenticar esa firma. ¿Sí? Solamente es un beneficio a favor del trabajador, pero el empleador no puede ser representado por o a través de una carta poder. Tiene que otorgar una escritura que tiene que estar autorizada por un escribano público y es así. Es la manera de representar el empleador. En el examen se pregunta cómo se representa en juicio al trabajador y cómo el empleador, y bueno, ya lo saben, ¿sí? Hablaron, dice acá. Sos que estuvo ausente luego unas cuantas clases. Estuvo presente. ¿Estuvo? Ah, entonces hay que leer. Por eso 100% de esta clase. Por eso les digo a todo el aula, que cuando el profesor está hablando, entienden, pero después no recuerdan. Entonces vale nomás que por lo menos unas media horita vayan otra vez leyendo e internalizando lo que se habló. Porque si lo hacen todo de una vez, va a llegar la circunstancia en que demasiado conocimiento para poco tiempo. Entonces eso hay que ir madurando, ¿sí? Porque esta es una materia relativamente fácil porque ustedes ya dieron derecho procesal civil y entonces estamos marcando las diferencias nada más. Incluso los conceptos son la misma cosa, excepción en el derecho procesal civil es la misma cosa, la demanda también, la contestación también, las excepciones también, las pruebas también, todos los conceptos son lo mismo, solamente que en nuestro caso, por ejemplo, las excepciones son mucho más, menos que en lo civil, ¿sí? Y tiene otro trámite porque nosotros tenemos principio de celeridad, principio de economía, principio de concentración, etcétera, etcétera, que tenemos que implementar en el fuero laboral, ¿sí? Bien, la otra excepción, la litispendencia ante otro juez tiene que ser, no es en otro juez, en otro juzgado o tribunal competente, ¿sí? Hay dos demandas. El trabajador contra su empleador en este juzgado y en otro juzgado o en otra secretaría está la demanda planteada por el empleador contra su trabajador. ¿En qué casos? Y dijimos, cuando el trabajador
es un trabajador con estabilidad especial adquirida. Entonces, ese trabajador no puede ser despedido, pero sí suspendido a las resultas del juicio que promueve su empleador, porque dice el 94 y 95 del código que todo trabajador que tengan 10 años de servicios ininterrumpidos y al servicio de un mismo empleador, no puede ser despedido a menos que su empleador demuestre, pruebe en juicio una justa causa de despido. ¿Qué hace mientras? Lo pone en suspensión, le deja suspendido y promueve en 30 días, durante 30 días promueve una demanda que se llama por justificación de despido que la hace el empleador en contra de su trabajador. Entonces, a veces se adelanta el trabajador o se adelanta el empleador y tenemos dos juicios, ¿sí? Entonces, si nadie pidió lo que se llama acumulación de esos dos expedientes, pudiéramos tener sentencias contradictorias. Entonces, hay que recurrir a lo que se llama acumulación de autos siempre sobre el más antiguo. Ahora bien, si no, siguen pendientes los dos juicios, aquí en este juzgado y allá en el otro juzgado, pero es un riesgo muy, muy grande. Una de las partes, el que se entera primero de que hay otro juicio, entonces tiene que pedir esta acumulación de los dos expedientes en uno. Entonces se llama eso acumulación de autos. Autos no es sino el expediente, entonces acumula los dos autos, ¿sí? La cosa juzgada. Por constitución ustedes saben que una dictada una sentencia, esa resolución causa cosa juzgada y no puede volver a ventilarse, a tramitarse, a dictarse una nueva sentencia sobre el mismo caso, ¿verdad? Entonces, para las partes vale ese juicio y ya no se puede volver a plantear lo mismo. Entonces, hay cosas juzgadas. Cuando la sentencia pasa a autoridad de cosas juzgadas, decimos los jueces, ¿verdad? Entonces, no es posible juzgar dos veces sobre la misma causa, ¿sí? La transacción y la prescripción, ¿sí? Acá parece que hay algo más que yo dejé en el tintero, ¿cierto? Eso yo hablé. Cosa juzgada. Se opone en un juicio en el que se pretende un nuevo fallo sobre una cuestión ya decidida, es lo que le dije, ya no se puede. Entre las mismas personas y el mismo objeto y la misma causa, ¿sí? Una vez que se juzgó una litis, ya pasa a autoridad de cosa juzgada y no se puede volver a ventilar, a litigar sobre lo mismo. Son las mismas personas, son la misma cuestión, el mismo objeto y la misma causa, entonces no es posible. Acá está la frase que no recordaba. Prohibición de revivir juicios fenecidos. Eso es cosa juzgada. Prohibición de revivir juicios fenecidos, o sea, en el que ya se dictó una sentencia definitiva. Bien. La transacción, ¿sí? Voy a poner ahí, estoy mucho mejor. La transacción es un acto jurídico bilateral. ¿Por qué? Porque incumbe a ambas partes. No puede haber transacción a través de una sola de las partes. Es un acto jurídico bilateral, ¿sí? Por el cual las partes, actora y demandada, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas, ¿sí? Entonces, ellos llegaron a una, ¿cómo se dice? A un honorable arreglo, digámoslo así, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo y se hacen concesiones recíprocas, tanto el actor a favor del demandado y este a favor del actor, siempre y cuando no se vulnere derechos del trabajador, que ustedes saben que son irrenunciables, ¿sí? Entonces, con ese acto jurídico bilateral, extinguen las obligaciones o los pleitos o las obligaciones litigiosas o dudosas. Ellos per se, haciéndose concesiones recíprocas, entonces llegaron ya a un acuerdo. Pero ahora de repente una de las partes, actor o demandado, pretende que un juez vuelva a ventilar, a tramitar, a estudiar y dictar una sentencia
distinta. Y ahí entonces el demandado o mismo el actor puede oponer, cuando el actor es demandado, ¿verdad? Puede oponer lo que se llama excepción de transacción. Es un modo de extinguir la relación procesal y también tiene la cualidad de otorgar también fuerza de cosa juzgada. Entonces, a acto jurídico bilateral por las que las partes hacen concesiones recíprocas en una litis o en una cuestión dudosa. Y después uno de ellos, como dicen los jóvenes ahora, arruga y pretende que se vuelva a estudiar eso. Y solamente va a prosperar eso si es que vulneró derechos o garantías del trabajador, que como les dije, son irrenunciables, ¿sí? Pueden firmar todo lo que quieran, pero si ahí hubo un perjuicio o un renunciamiento, aunque haya firmado el trabajador, ese acuerdo es nulo. Bueno, seguimos. La prescripción. Pregunto, ¿qué entienden por prescripción? Miren que en el examen las excepciones son, me dicen, y me hablan de esta y de la otra y de la otra y de la otra, ¿no? Pero no me dicen qué es, y nosotros somos muy exigentes en la cátedra. Queremos que nos digan de qué instituto van a hablar, ¿sí? Y si van a hablar de prescripción, no empiecen clasificándola, sino simplemente es conceptuándola. Entonces pregunto al aula, ¿hay alguien que recuerda lo que es la excepción o la prescripción? No la excepción, la prescripción. ¿Qué se entiende por prescripción? A ver, ¿alguien? Escucho. La pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. Puede ser adquirir o pérdida o adquisición de derechos por el transcurso del tiempo. Perfecto, eso es una prescripción, ¿sí? Puede beneficiar entonces al actor o al empleador. Recuerdan que el trabajador tiene 60 días para demandar a su patrono y el patrono tiene solamente 30 días. Luego, si la demanda es planteada luego de estos plazos de 30 o 60 días, la adversa, la contraparte, puede plantear lo que se llama excepción de prescripción, diciéndole al juez, palabras más, palabras menos, que el artículo tal dice que el trabajador tenía 60 días y que según su demanda, él fue despedido hace más de 2 meses y ya planteó su demanda luego transcurrido ese plazo. Por tanto, su acción prescribió, ¿sí? Y lo mismo, cuando el empleador demanda a su trabajador, el trabajador puede perfectamente decirle, señor juez, el demandado tenía 30 días desde que reconoció o conoció la causa del despido. Y resulta que ahora promueve la demanda a los 35, 40 o más días, ¿sí? Entonces opone lo que se llama excepción de prescripción. Entonces pierde su derecho el empleador y sí adquiere un derecho a que ya no pueda contestarse la demanda a favor del trabajador y viceversa, ¿sí? Entonces, puede ser que el empleador adquiera un derecho porque el trabajador incurrió en extemporaneidad porque planteó su demanda fuera del plazo previsto en la ley y entonces él adquiere un derecho y el otro pierde un derecho. Por eso está bien dicho cuando la compañera dijo la adquisición o pérdida de un derecho por transcurso del tiempo. Y en todo proceso, en todo el derecho, necesariamente tenemos que ajustarnos a los plazos o términos como habíamos visto, ¿verdad? Y tenemos que ajustarnos y plantear las defensas, ¿verdad? Dentro del plazo previsto en la ley, no cuando queramos, ni el juez tampoco va a dar trámite a una acción que ya prescribió. Y si él no se da cuenta de eso, entonces la adversa le va a hacer notar, ¿sí? Bien. Sí, uno adquiere un derecho, dejamos ya eso, entonces pasamos. Decíamos que las excepciones, o si hay una sola, porque dijimos que el demandado tiene que oponerlas todas de una vez. No es hoy una
mañana otra, pasado otra. No. Si tiene más de una excepción, si tiene falta de personería, también de prescripción, o de cosa juzgada, o transacción, o lo que fuere, tiene más de una, tiene que oponerlas todas al contestar la demanda, ¿sí? No puede hacerla vez a vez, ¿sí? Todos al mismo tiempo. Todas las excepciones que tuviere. ¿Cuándo? Al contestar la demanda. ¿Y qué quiere decir observando lo dispuesto por el 110? Que tiene que ajustarse a los mismos requisitos de la demanda, ¿sí? Si tiene instrumentales, pues que traiga sus instrumentales. Si tiene alguna otra prueba, entonces, porque vamos a ver seguidamente cuál es el trámite. Entonces ya sabemos cuándo se opone todas juntas, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver el trámite. En el 120 habla ya de que esas excepciones que opone el demandado en contra de las pretensiones de la parte actora, el juez va a correr traslado. Por eso hay que llevar con copias, señores, de la excepción, tantas copias como parte actora o actores haya. ¿Por qué término? De 3 días. No es 5, no es 9, no es 15, no es 10, no es 20. Solamente 3 días. ¿Y cuándo empieza a correr? Desde que el juez dictó la providencia de traslado. Pero eso se va a notificar. ¿En qué artículo está la notificación? 22. Entonces, planteada o opuesta una excepción, ¿sí? Entonces el juez va a dar traslado a la parte actora o a la adversa, ¿sí? Por el término de 3 días, sin perjuicio de la facultad del juez para continuar el trámite si no lo evacuare. Vamos a suponer que la parte actora, porque no quiso, no puede o no tiene defensa, o le venció el plazo porque no sabe que tiene solamente 3 días. Sí, el demandado el juez le corre traslado a la parte actora. El que opone la excepción es el demandado. De esa defensa opuesta por el demandado, el juez va a correr traslado. Por eso les repito, hay que llevar copia para traslado y le va a escuchar a la adversa por la bilateralidad, ¿sí? Va a escuchar a quién y a la parte actora. Entonces, si la parte actora no contesta dentro del tercero día, ¿sí? Entonces el juez simplemente sigue los trámites, ¿sí? No hay prórroga, el plazo es perentorio, el plazo es improrrogable. 3 días, ¿sí? Se va a notificar por cédula de conformidad al artículo 82, creo que es, CPT, ¿verdad? ¿Profe? La notificación por cédula. 82, inciso B. El 82 dice se notificarán por cédula o personalmente en secretaría. Una de ellas, el B, literal B, es entonces que es por cédula. El traslado de las excepciones articuladas. Exacto. El traslado de las excepciones articuladas por el demandado, al contestar la demanda, entonces se notifica por cédula. Recuerdan que yo les dije, memoricen ese artículo 82 y estas y ninguna otra se notifique por cédula. No, se notifica por cédula, salvo que el juez disponga expresamente que se notifique por cédula, por alguna razón, ¿sí? Y de las demás ya se notifican por automática, que ya vimos también, ¿sí? Es entonces aquella notificación ficta, que es una presunción de la ley, ¿recuerdan? No me vengan con la historia, es la que se realiza los martes y jueves. Yo no te pregunté qué días se cumplen. Y además, ese no es el concepto es otra cosa, es una ficción de la ley. ¿Y por qué es una ficción, dijimos? Y porque da por sentado, da por presumido que viniste a notificarte martes y jueves, y si no viniste, bueno, ese es asunto tuyo, pero lo mismo te daban a dar por notificado por automática, recuerden eso, ¿sí? Vamos repasando otra vez porque es lo que veo que ustedes no están leyendo. Bien, seguimos. Vamos a seguir. El 121. Entonces, opuesta a la excepción, se corre traslado, se notifica por cédula y conteste o no conteste la parte actora, el juez sigue los trámites. Y dice el 121. El actor deberá observar lo dispuesto en el artículo 115.
de este código al contestar las excepciones y bajo el mismo apercibimiento. Ese traslado que el juez hace a la parte actora, ¿sí? También es bajo apercibimiento. Recuerdan que la demanda, ¿vieron contestación? Sí. Que la demanda se corre traslado bajo apercibimiento, citándolo, emplazándolo para que la conteste dentro del plazo de ley, dice, ¿sí? Y entonces, esta parte actora tiene que ceñirse a ese artículo 115, referirse a cada una de las afirmaciones que hace el demandado, negándolo categóricamente, ¿sí? Entonces no es cuestión de decir, niego todo lo que dice porque no se ajusta a la verdad. Eso es insuficiente, ¿sí? Tiene que decirlo, niego por esto, niego por lo otro. Porque si es prescripción, es probable que el empleador traiga ya alguna instrumental con el que intenta probar que venció el plazo para iniciar esa demanda, ¿sí? Bajo apercibimiento, entonces, igual del 115. Igual que cuando se corre traslado a la demanda, también se hace bajo apercibimiento de que si él no se refiere a cada una de las afirmaciones hechas por el demandado, vamos a tener como si fuese contestada por afirmativa, ¿sí? Tiene que decirlo. Esto no es cierto por esto. Esto no es cierto por esto. Esto no es cierto por esto, ¿sí? Igual que en la contestación de demanda. Pasamos al 122. Si el juez lo estimare necesario, si lo juzgare necesario, y vamos a ver en qué caso es necesario, recibirá la excepción a prueba por un término no mayor que 10 días. Acá dice que considere suficiente, el cual no podrá exceder de la mitad del término ordinario. Y vamos a ver seguidamente nomás, no sé si ya hablaron del término, creo que no, término ordinario de pruebas en el fuero laboral es solo de 20 días hábiles, perentorios, improrrogables. Entonces, cuando el juez considere necesario, ¿qué quiere decir eso? Cuando hay hechos controvertidos, por ejemplo, el demandado dice, no, señor juez, él fue despedido en el mes de marzo, a 15 de marzo, y el trabajador, como ve que ya está fuera de plazo, dice, no, yo fui despedido el 30 o el 31 de marzo, ¿sí? O los primeros días de abril. ¿A quién le vamos a dar la razón? ¿Al trabajador o al empleador? Pues a ninguno de los dos. Vamos a ver quién llegó a probar mejor, ¿sí? Si el trabajador llegó a probar que fue despedido a fines de marzo, o el empleador llegó a probar que su despido fue no a fin de marzo, sino a mediados de marzo, y por tanto cuando planteó su demanda ya estaba en el día 75, ¿sí? Entonces, ustedes saben que el juez conoce el derecho más no los hechos. Entonces, a quien le va a dar la razón es aquel que prueba de la mejor forma y aquel que le convenció. ¿Y cómo le va a convencer? Con las pruebas que ofrece. Entonces, si hay hechos contradictorios, ¿sí? En la que las partes no están de acuerdo, en cualquiera de las excepciones, entonces el juez abre la causa prueba por 10 días, por un término no mayor que el periodo ordinario de prueba, dice. Y si el periodo ordinario de prueba es 20, este plazo de periodo probatorio en una excepción no puede pasar 10 días. En esos 10 días, entonces, el actor y el demandado proponen pruebas, ¿sí? Para demostrar que el despido fue, entonces, a fin de mes y no el 15 de marzo. Y viceversa, el otro también. ¿Cómo va a probar esto? ¿Con qué pruebas? Con la absolución de posiciones, con la declaración jurada del trabajador que se ratifica en su demanda bajo juramento, con testigos, con instrumentales, con todos los medios de pruebas admitidos por el Código Procesal Laboral. A todas las pruebas puede recurrir. Quien prueba mejor, entonces va a ganar la excepción, ¿sí? ¿Hasta ahora me siguen? Sí, doctora. Hola. Sí, profe. Bueno,
Si tienen dudas, no duden, valga la Sí, doctora. redundancia. Bueno, no duden e interrumpir no es. Simplemente sáquense la duda porque no quiero que vayan a examen con dudas. Para eso estamos acá, para aclarar todas esas posibles dudas o falta de, claridad que se da en una exposición, ¿verdad? Porque a lo mejor yo creo que llegué y a lo mejor que no. Mejor para ustedes no. Bien. Entonces, corrimos traslado de la excepción. ¿Por cuánto? Por 3 días. Y luego, si hay necesidad, se abre la causa prueba por cuántos días, no más que 10 días, ¿sí? Ahora bien, las excepciones opuestas serán resueltas por el juez, y esto es pregunta de examen, mis queridos estudiantes. ¿Cuándo el juez debe resolver esta excepción? Miren que son defensas de previo y especial pronunciamiento. No se puede continuar la causa, el trámite, la demanda, el pleito, la litis, sin antes resolverse las excepciones. Entonces, estas excepciones opuestas, una o más, ¿sí?, deben ser resueltas por el juez antes de la apertura del juicio a prueba. Acá está subrayado y resaltado, señores, ¿sí? Antes de la apertura del juicio a prueba. ¿Cuándo se abre el juicio a prueba? Una vez que se contestó la demanda, se ofrecieron las pruebas, se admitieron las pruebas, ¿sí? Y ahora el juez, vamos a ver en la siguiente lección, que va a tener 3 días para admitir esas pruebas, ¿sí? Para lo cual va a abrir la causa a prueba por el plazo de 20 días. Antes de, fíjense lo que dice, antes de la apertura del juicio ordinario a prueba, entonces el juez tiene que resolver las excepciones, ¿sí? Bueno, vamos a terminar el artículo y después les cuento algo más. Primero que nada va a decidir la incompetencia de jurisdicción. ¿Por qué? Porque si él acepta, ¿sí?, que es incompetente, ya no puede pronunciarse sobre las demás excepciones que se hayan o que hayan sido articuladas, ¿sí? Si el demandado planteó 2 excepciones, prescripción, falta de personería, o cualquiera de esas que vimos, ¿sí? Entonces, y el juez se da cuenta que él efectivamente es incompetente, le plantean de hecho luego una incompetencia de jurisdicción, o a veces ni siquiera le plantean. Él mismo de oficio, per se, se da cuenta que él no es el juez competente. Entonces él tiene que dictar una resolución declarándose incompetente, ¿sí? ¿Recuerdan? Y si la acepta, si dice no, yo soy el competente, yo soy un juez competente para entender en este pleito, en esta litis, en este juicio, no debe pronunciarse sobre las demás que hayan sido articuladas, porque ¿cómo es que un juez incompetente va a seguir un juicio o va a dictar resoluciones? Esas son nulas. Si el juez es incompetente, toda resolución que dicte en adelante son nulas. Entonces, que quede bien claro. De las excepciones opuestas, lo primero que va a decidir el juez de primera instancia es la incompetencia de jurisdicción sobre su propia competencia, ¿sí? Y si él acepta esa incompetencia, entonces ya no debe pronunciarse en ningún otro sentido, en ninguna de las otras excepciones. ¿Me daría a entender? Primero que nada, la excepción de incompetencia. Y si él dice, soy incompetente, ahí se acabó su competencia y él ya se abrió, como se dice, ese juicio, ¿sí? Bien. Jueza Fiore, le quiero ¿Sí? preguntar algo a la jueza. A la jueza Fiore puedo preguntar. Adelante. Claro. Está a mi lado. En la clase pasada, en la etapa de procedimiento ordinario, sí, en el slide que mostró, sí, en la demanda, después se dividía la contestación, después 3 días la audiencia pública y la audiencia de conciliación. Y acá, No, Soji, de conciliaciones. Contestar la demanda. Él dice recepción de pruebas, discusión de la causa y recepción de pruebas. Demanda, Sí, contestación y ese que puede haber una audiencia pública o una audiencia de discusión. correcto. Y después los 3 días es adición de prueba. Acá lo que se aplica el 123. Antes de. Está explicando la doctora. Exacto, eso es lo que está explicando. Que el juicio entonces avanzó. Tenemos porque el juicio es demanda,
contestación. Pero con la contestación nosotros vimos que se podía plantear la demanda reconvencional o Sí. las excepciones que estamos viendo nosotros. Ahora, En caso que se plantee una excepción, debemos darle el trámite que está explicando la explicando. doctora. Se corre traslado por 3 días, se contesta o en caso de que no se conteste, vencido el plazo, entonces el juez, si estima necesario, ordena la apertura de la excepción a prueba y si no, resuelve. correcto. Sin abrir la causa a prueba. Ahora, lo que está recalcando la doctora es que este trámite debe sustanciarse antes de la apertura del periodo probatorio en el proceso ordinario Sí. de 20 días que todavía no tocamos, de hecho, ¿verdad? La lección Sí. siguiente vamos a tocar la audiencia de conciliación, la de discusión y luego ya vamos a pasar al periodo ordinario de pruebas, pero ahora estamos en el trámite entonces previo. Gracias. Mis queridos estudiantes, es lo siguiente, que el juez, primero que nada, mira su competencia. Mira su competencia y si él se considera competente, entonces va a dictar resolución en esa excepción planteada. Y según, entonces vamos a ver ahora, ¿qué pasa con esa excepción? ¿Es apelable, no es apelable? ¿Dentro de cuántos días? ¿Cuáles requisitos? Y siempre tengan en mente esto, que tenemos los principios de celeridad, los principios de economía, que tenemos que implementar en el fuero laboral. Entonces, fíjense lo que dice el 123. Sí. Serán resueltas por el juez antes de abrir la causa prueba, se entiende en el juicio ordinario, en el juicio principal, ¿sí? Porque está una defensa, una excepción. Decidirá en primer término, ya lo vimos, la incompetencia y ya no se pronunciará sobre las otras si él se declara incompetente, ¿sí? Pero si él dice, soy competente, entonces va a dictar esa resolución, ¿sí? Y hay, a ver, dos opciones, ¿sí? En el 124 dice que si el juez, ¿sí? Recae una resolución, decide la excepción, ¿sí? Y resulta que rechaza, desestima, dice el código, ¿sí? Si desestima la excepción, le dice al empleador, no tienes razón, aquí no hubo prescripción, aquí no hay cosa juzgada, aquí no hay falta de personería, etc. Le rechaza su excepción, ¿sí? Entonces, en ese caso, no es apelable. La apelación, vos podés interponer, el demandado puede decir, apelo, señoría, ¿sí? Y él le va a poner, téngase presente para su oportunidad, no al lugar por extemporáneo, o sencillamente le puede decir, téngase presente para su oportunidad. ¿Por qué? Porque el 124 dice clarito, un ratito, un momentito que nuestra batería, ¿me permitís? Un minutito. Acá en el, ¿cómo se llama esto? Acá, en la zapatilla. Ahí está. Acá ya está. Bueno. ¿Quién quiere leer el 124? El que tenga a mano su código que lo lea, ¿ya? En el caso de que la resolución dictada desestimare la excepción interpuesta, solo será apelable conjuntamente con la sentencia de los términos del artículo 241, inciso B de este código. Explicamos. Si el juez le dice entonces al empleador, no ha lugar a la sección opuesta, ¿sí? Y el otro va a apelar, puede apelar, pero se llama, y pongan allí, escriban, apelación diferida. Solo podrá apelarse conjuntamente con la sentencia que se va a dictar en el principal, o sea, el juicio va a proseguir hasta el dictamiento de sentencia, ¿sí?
¿Por qué? Porque esa apelación la va a conceder cuando dicte la sentencia y si esta sentencia es apelable en los términos del 241, y dice el 241, serán apelables las siguientes resoluciones. La B. Contra las resoluciones que recaigan en las excepciones, cuestiones de competencia e incidentes en los mismos casos del inciso anterior. Vale decir que pierde su excepción y él quiere que un tribunal lo revise. Entonces apela dentro del tercero día de notificarse y cuidado con esto. Esa resolución que recae, que se dicta en esa defensa opuesta por el demandado, se notifica por automática. Cuidado, no van a recibir una cédula de notificación de esa resolución. Del traslado sí, pero de la resolución no. Por principio de celeridad de economía. Vení martes y jueves para ver qué dijo el juez con respecto a la excepción opuesta. Entonces, pasan 3 días, ¿sí? Y él tiene esos 3 días para apelar. Pero el juez no le va a conceder porque aquí dice que si él desestima la excepción, solo será apelable, ¿sí? Solo le va a conceder esa apelación conjuntamente con la sentencia en los términos del artículo 241. Vale decir si la sentencia es apelable, ¿sí? Porque pudiera darse el caso que ocurrió en mi sala, que el empleador se le rechaza la excepción, pero ganó el pleito. Entonces, ¿para qué va a apelar? Fíjense, perdió, cierto, la excepción, pero el juez le dio la razón, ganó el pleito. Entonces dice, se concederá conjuntamente con la sentencia, pero él ya no va a apelar si ya él ganó el pleito. Sin embargo, eso es muy vidrioso, ¿sí? Porque puede darse el caso que la adversa, su contraparte, en este caso la parte actora, apele esa sentencia y al mismo tiempo esa excepción fue desestimada, ¿sí? Y puede que le gane en segunda instancia. Entonces él queda perdiendo el juicio finalmente. Eso ocurrió y lo peor de todo es que mis colegas de la otra sala dijo, no, yo no puedo estudiar esta apelación, señor demandado, porque usted ganó el pleito y no hay ninguna sentencia con la que yo le puedo dar conjuntamente. Y la Corte revirtió eso. Le dijo, él tiene razón, él tiene que apelar, ¿sí? Entonces, se tuvo que anular todo porque él desestimó esa apelación. Pero para ustedes y hasta donde vamos, simplemente tengan en cuenta esto. ¿Cuáles son los casos de apelación diferida? Se dice en el examen, ¿sí? Y este es uno de los casos. Después vamos a ver el otro. Son 2 casos nada más. Una, cuando se desestima la excepción, ¿sí? Apelación diferida, pongan allí. Apelación diferida. ¿Por qué quiere decir diferida? No te voy a dar ahora tu apelación. Te la voy a conceder juntamente con la sentencia. Cuando yo dicte sentencia, te voy a conceder la apelación de la sentencia si perdiste y también la apelación que estás interponiendo hoy día contra la excepción que fue rechazada o desestimada, ¿sí? La excepción opuesta, doctora. Y la excepción que desestimó. Acuérdense, el demandado pone una o más excepciones y el juez le dice no tienes razón, ¿sí? Le desestima, le rechaza, ¿está? Esa excepción desestimada, ¿sí? Puede ser apelada, pero no le va a conceder la apelación, ¿sí? ¿Le va a conceder cuándo? ¿Cuando él le dé la gana? No. Cuando él dicte la sentencia, apela a las 2 cosas. Apela a la resolución que decidió la excepción y la apelación interpuesta contra la sentencia. Ambas, ¿sí? Y ahí tienen que tener mucho cuidado también, porque hay jurisprudencia dividida. Hay una sala que dice que si él no apela con la sentencia, él consintió. Y otros que dicen, no tiene por qué apelar todavía porque eso no se va a concederle de todas maneras, sino con la sentencia. Y ese es el momento oportuno. Por eso recomiendo que siempre que salga una resolución rechazando, desestimando una excepción, simplemente apelan, aunque el juez no les va a dar. Va a poner
estése lo dispuesto al 124. Te lo voy a dar, pero con la sentencia. O le va a decir no al lugar por imprecedente, o le va a decir no al lugar por extemporáneo, porque no es el momento, ¿sí? Entonces, esa resolución ustedes apelan y se evitan un incidente o lo que fuere a futuro. Apelen y no importa que el juez le rechace. No es porque ustedes no sepan lo que dice el 124. Simplemente para evitar incidentes futuros. ¿Me hice entender? Si no, vuelvo a repetir, no hay ningún drama. A ver, Doctora, señor, disculpe. a ver, no hay disculpa casi. No pude nomás entender el segundo caso de la apelación diferida. El un día, cuando se estima la excepción, dijiste, y el segundo caso, Vamos a ver cuando lleguemos al 132, periodo probatorio de admisión de pruebas, ¿sí? gracias, Así de doctora. sencillo, ¿te parece? No es que quiera sacar el bulto, pero tengo que explicarle cuál es el otro caso de apelación diferida. Por ahora, pongan apelación diferida 1, ¿sí? Y cuando lleguemos al 132, vamos a ver la apelación diferida 2. Y ni un otro caso hay. Solamente esos 2 casos. Allí termina excepciones, ¿sí? Y seguidamente, si no hay más dudas o no hay preguntas sobre excepciones, me permito pasar a la siguiente lección, que es de la audiencia preliminar de conciliación. Y entonces vamos a recordar lo que con la profesora Fiore vieron, ¿sí? Yo toqué a grandes rasgos las audiencias. Pero Recordarles. no, yo toqué a grandes rasgos nomás las audiencias. Ah, porque bueno. No, y ahora vamos a eso hacerlo. se desarrolla más acá. Sí. Ella dice que tocó así en las etapas y las fases, ¿verdad? Sí. Para distinguir bien las fases Y las etapas. las etapas del proceso, ¿verdad? Pero puntualmente. Lamentablemente no tenemos acá la pizarra que hubiera sido tan útil porque yo ahí dibujo el procedimiento de primera. Profe, te voy a poner ahí. ¿Tenés? Eso tenemos un asistente que es una maravilla. La clase pasada, ¿no estuvo usted, doctora? No, la clase pasada ya presentó la jueza. Hermoso. Sí, estaba con compromisos. De hecho, que el titular de cátedra lo único que tiene que, la obligación es que controlemos que nuestros asistentes o nuestros adjuntos desarrollen la clase, que los alumnos entiendan. Y yo quiero recostarme un poco en la profesora Fiore porque siendo juez maneja procedimiento laboral, pero de maravillas, porque es su día a día y porque además un montón de años estuvo como actuaria, así que conoce muy bien. Entonces de repente yo me doy el gusto de quedarme un poco a lo mío, ¿sí? Que tengo otros compromisos académicos de repente, ¿sí? Entonces, no importa si no tenés. Ella está buscando ahora. No tengo este procedimiento de primera instancia. Sí. La lección 11, ahí está. Este es un esquema que ustedes se sorprenderán qué procedimiento se puede también transmitir por escrito, digamos, o sea, en la pizarra, ¿sí? Entonces, vamos a estas etapas del procedimiento, ¿sí? Y está muy bien hecho porque acá hay 2 fases, las que están con fondo verdoso, ¿no? ¿Verdad? Color manzana, digamos, ¿verdad? Esas 2 son fases. Vamos a ir repasando todo lo que ella dio así, rapidito, ¿sí? Ponen nomás la 11 otra vez, quiero hacer todo el procedimiento. Voy a hacerlo también así, a vuelo de pájaro, desde la demanda hasta el llamamiento de autos. Pero después vamos a ir viendo cada etapa, cada fase, ¿sí? Iniciada la demanda, habrán visto que se corre traslado por ¿cuántos días hábiles, perentorios y prorrogables? 6 días. A ver, escucho. Ahí lo tienen. 6 días. Se corre traslado por ¿cuántos días la demanda? Al demandado. 6 días. Por 6 6 días, sí. 6 días. ¿Y corre a partir de cuándo esos 6 días? Al día siguiente del recibido. No, ¿el día siguiente de qué? Vos dejás en el juzgado. Dio la notificación.
Eso sí, porque yo puedo dejar la demanda hoy y el demandado jamás se va a enterar hasta que se le notifique. Y le va a correr sus 6 días luego o del día siguiente de la notificación, ¿sí? Entonces, inicia la demanda con todos esos requisitos que la profesora ya les indicó en el 110, ¿sí? Y el juez recibe, si está todo en orden, con todos los requisitos, el juez corre traslado al demandado con todas las instrumentales, todas las copias, por 6 días hábiles, perentorios, improrrogables, ¿sí? El demandado, habrán visto, puede contestar, puede allanarse o puede que no la conteste porque le venció el plazo, porque no sabía que era 6 días, porque él cree que está en lo civil y ahí es 18 días. Muy grande la diferencia. Acá tenemos 6 días perentorios. Entonces, dice contestada la demanda, ¿sí? O vencido el plazo de 6 días, el juez no va a esperar que se le pida o que prosiga el juicio para la siguiente etapa. Sencillamente dentro del tercero día, contestada la demanda o vencido ese plazo de 6 días, va a señalar una audiencia pública preliminar de conciliación. Señores, no me digan audiencia preliminar, pública preliminar de conciliación, audiencia pública preliminar de discusión. ¿Cómo pico va a haber? Hablando groseramente. No puede haber 2 audiencias preliminares. Es una sola. La audiencia primera es la preliminar. La primera. La segunda ya no es preliminar. Pero el que no usa el pienso dice que las fases son audiencia pública preliminar de conciliación y audiencia pública preliminar de discusión de la causa. Señores, eso no es así. Tengan cuidado cuando hablan, entiendan lo que dicen, ¿sí? Entonces, dentro del tercero día, fija lo que se llama la audiencia pública. ¿Por qué es pública? Porque pueden asistir las partes y también los terceros. Preliminar, la primera audiencia de conciliación. ¿Qué se hace en esa audiencia y para qué sirve? Y lamentablemente en nuestro país de mucho nos sirve, porque no tiene una sanción. Se le notifica por cédula al trabajador y al empleador o empleadores. ¿Y qué es lo que pasa? Sencillamente no aparecen, no vienen a esta audiencia. Y entonces la ley presuma que no hay ánimo conciliatorio. Y por tanto, se pasa a la siguiente audiencia. Sí, pero por una de esas casualidades, ¿qué ocurre? Viene el demandado a la audiencia, ¿sí? Y el juez trata de avenir a las partes, que era una de sus responsabilidades, tratar de avenir, ¿qué quiere decir? Arreglar, tratar de que se arregle ese juicio antes de pasar a la audiencia de discusión de la causa. Entonces, una de dos, o no viene, no hay ánimo conciliatorio. Viene, pero no concilian, no hay manera de conciliar. O una de las partes nomás no aparece, ya sea el trabajador o el empleador, entonces se supone o la ley presume que no hay ánimo conciliatorio, ¿sí? Entonces, por eso en esa primera providencia que yo creo que le habrás mostrado, ¿sí? En la primera providencia el juez dice, téngase por contestada la demanda, el reconocimiento de personería primero, si hay poder. Y dice, téngase por contestada la demanda iniciada por fulanito contra sultanito. Sí, la primera. Por iniciada, no por contestar. Por iniciada. Claro, sí. Sí. Exacto. Bueno, entonces, cuando se contesta, ¿verdad? Téngase por iniciada. O sea, a ver. Reconocimiento de personería es lo primero. Sí. Que se verifica competencia y personería. Hablamos de eso. Entonces, se le reconoce la personería, se ordena la agregación de las instrumentales presentadas, correcto. El desglose en su caso de esas instrumentales y la devolución al recurrente. Tiene por iniciada la demanda o por promovida la demanda. De la que corre traslado. Y de la misma corre traslado al o los demandados, correcto. Citándolos y emplazándolos por el término de ley, bajo apercibimiento de los artículos 114 y 115 que vimos en la clase pasada. ¿Okay? Y da intervención al Ministerio Público y hace saber a las partes que son días de notificaciones en Secretaría los martes
y jueves, como vimos también en clase. Contestada la demanda y dentro del tercer día, entonces él va a fijar esta audiencia. O sea, me hablabas de la primera providencia. Sí. Ahora, contestada la demanda. Entonces, tiene por contestada la demanda e inmediatamente después señala la audiencia pública preliminar de conciliación. Y 15 minutos después, frustrada la misma por economía procesal, celeridad y varios principios más, entonces se fija ya la audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas. Es importante mencionar, ya que estamos acá, sí, que la audiencia pública preliminar de conciliación, al ser personalísima y tener por finalidad que las partes comparezcan a tratar de avenirlas a tratar de que se busque la conciliación de las mismas. Entonces, debe notificarse a la parte en el domicilio real. Ahora bien, la de discusión de la causa y recepción de pruebas ya tiene carácter procesal y eso ya lo van a realizar los representantes convencionales, por lo tanto se notifica en el domicilio procesal. Es muy oportuna la acotación que hace la profesora Claudia en el sentido de que lo que queremos es que venga el trabajador y el empleador, no sus abogados, ¿sí? Esta audiencia, bien lo dijo la profesora, es personalísima. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede representarlo el abogado, ¿sí? Tiene que venir el trabajador y el empleador. Y les dije yo que es, lamentablemente, si estuviéramos en la Argentina, por la legislación argentina, esta primera audiencia tiene un apercibimiento, que si no viene el empleador o no viene el trabajador, si no viene el trabajador, se acabó su demanda. Y si no viene el empleador, se tiene por ciertas las pretensiones del trabajador. Hay una sanción muy pesada. Pero aquí si no viene, no pasa nada, no viene una de las partes, ya sea el trabajador o el empleador, y ya la ley como única sanción es que presume que no hay ganas de conciliar. Y automáticamente ya, porque cuando le notifica de esta audiencia preliminar de conciliación, el juez ya le está haciendo saber, como bien dijo la profesora, por economía procesal, ¿verdad? Por celeridad, que si no hay conciliación, ¿sí? Se frustrada la conciliación, dice el código, se pasará 15 minutos después a esta otra audiencia que ya se llama de discusión de la causa y recepción de pruebas. Suelo advertirles a mis alumnos que la segunda fase, o si quiere usted la 1, 2, 3, la cuarta etapa, se denomina con nombre y apellido audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas. Quiere decir que ahí hay dos cosas que hay que hacer, ¿sí? Mínimamente, ¿sí? Y yo les pregunto en el examen, ¿qué es lo que hay que entender por discusión de la causa? Y no se imaginan la cantidad de variopinto de respuesta que me dan, ¿sí? La audiencia de discusión de la causa no tiene otra finalidad que el juez resalte, ponga a conocimiento de las partes en esa audiencia de discusión, cuáles son los hechos admitidos y controvertidos. Porque cuando contestó la demanda, el demandado pudo haber dicho, sí es mi trabajador o no es mi trabajador. Luego ya está no aceptando la calidad de dependiente. O dice, lo despedí, pero con justa causa. No le debo, en consecuencia, tengo recibos que ya acompañé con la demanda, no le debo vacaciones, no le debo aguinaldo, no le debo horas extras, ¿sí? Son hechos controvertidos, porque el trabajador en su demanda dijo que se le debía por esos rubros, pero el demandado negó, ¿sí? Entonces, esta audiencia de discusión, ¿cómo empieza y cómo termina? El juez, por secretaría, da lectura en la misma, estaban ya en la audiencia, ¿sí? Están las partes, están los abogados, y en esta audiencia, bien lo dijo también la profesora, puede que ya no estén el trabajador y el empleador, ya es representado por sus abogados. Si quieren estar, mejor. Si no quieren, no hay obligación. Entonces dice el juez, son hechos admitidos. Por ejemplo,
La relación laboral, ¿qué quiere decir con eso? Que el empleador dijo, sí, es mi trabajador, pero no le despedí. Le despedí con causa, o simplemente él se retiró, o él renunció, o él ¿cómo era? Se retiró, dije ya, sí, se retiró, pero yo no le despedí, ¿sí? Él abandonó su lugar de trabajo. Eso es un hecho controvertido, porque el trabajador dijo, me despidió sin ninguna causa, ¿sí? ¿Cuál es otro hecho controvertido? Se niega a deudar, por ejemplo, las vacaciones, o el aguinaldo, o las horas extras, o las horas nocturnas. Entonces son hechos controvertidos, ¿sí? Pudiera ser el empleador que diga, sí, reconozco, no le pagué todo el aguinaldo el año pasado, le estoy debiendo una parte. Es una admisión parcial de un hecho, ¿sí? Entonces dice y hace saber el juez a las partes que son hechos admitidos, 1, 2, 3 o 4. Son hechos controvertidos, 1, 2, 3 o 4, según lo que allí mismo, para eso previamente, en esta misma audiencia, el juez va a dar lectura por secretaría de la demanda, la contestación, en su caso la excepción, la reconvención y sus respuestas, sus contestaciones. Lee todo eso, ¿para qué? Y para que las partes recuerden muy bien en qué hechos están ya de acuerdo y en qué hechos no. O sea, son hechos que se va a discutir en el periodo probatorio. Pero le hace saber esto a las partes. No voy a recibir ni una sola prueba que no esté versando sobre hechos alegados en la demanda y en la contestación y sobre hechos controvertidos. Porque ¿para qué querría el juez pruebas sobre hechos ya admitidos espontáneamente? ¿Sí? Si él dice, le debo sus vacaciones o le debo su aguinaldo, ¿y para qué quiero pruebas? Si ella me está admitiendo eso, ¿sí? La sentencia va a sacar en la resolución donde dice que el demandado admitió que adeuda esos rubros y le va a condenar a pagar, ¿sí? Entonces, ¿me puede leer el 197? A ver, atiendan este artículo, todo lo que les dije está en esta norma legal que va a leer la profesora. Con mucha, ¿cómo se dice eso? Escuche con atención, es lo que quiero decir. Bueno, abierto el acto en presencia de las partes que concurran. El representante del Ministerio Público cuando debe intervenir, ¿sí? Y del representante del Ministerio Público cuando debe intervenir, dice bien, digo bien. El juez dispondrá la lectura de la demanda y su contestación, y en su caso de la reconvención y excepciones deducidas por el demandado con las respectivas respuestas. Y eso, lectura por secretaría, demanda, contestación, reconvención, sus respuestas, y si hay excepción, y sus respuestas. Seguidamente, las partes ofrecerán sus pruebas, con exclusión de la instrumental, debiendo concretarlas a los hechos alegados en sus respectivos escritos que no hayan sido confesados llanamente por la parte a quien perjudique. Fíjense lo que está diciendo el legislador acá, ¿sí? Dijimos que la audiencia de discusión es para determinar el juez hechos admitidos espontáneamente en la demanda o en la contestación, más en la contestación. Y sobre hechos que se alegó en la demanda y en la contestación, ¿sí? Se dio lectura, ya sabemos sobre qué vamos a ofrecer pruebas. 198, ¿se puedes leer? ¿Qué pasa después? Ya sabemos qué es lo que, en qué puntos no estamos de acuerdo, ¿sí? Fíjense lo que dice el siguiente. Dentro de los 3 días de clausurado el periodo de ofrecimiento, Él ya va a la admisión. y ya, Bueno, vamos a esperar entonces. Fíjense, dice, se procederá a la discusión de la causa, que ya les dije para qué sirve, y acá viene la otra parte, y recepción de pruebas. Las partes van a proponer sus pruebas, tanto la parte actora como la parte demandada, pueden hacerlo oralmente o por escrito, ¿sí? Deberían hacerlo oralmente, pero en fin, por la mala costumbre y por el desfasaje del tiempo del juez, generalmente lo hacen en un escrito, ¿sí? Entonces, no pueden decir ustedes en el examen, las etapas son la demanda, la contestación, la audiencia de conciliación, periodo de pruebas. No hay tal periodo de pruebas, señores.
El periodo de prueba es posterior a esta audiencia de discusión y de recepción de pruebas. No estamos en lo civil. En lo civil ni hay audiencia pública ni hay audiencia de discusión. Sencillamente se contestó la demanda, se decidió sobre la reconvención, se planteó la reconvención, se contestó, y dentro de los 40 días, ¿verdad? Se abre el periodo probatorio. Pero ¿qué pasa? El ofrecimiento se hace dentro de los 10 primeros días, aunque el periodo probatorio sea de 40. Todas las dos partes, ¿sí? Actora y demandada, deben ofrecer sus pruebas dentro del plazo de 10 días, y eso lo habrán visto en procesal civil. Aquí, señores, no hay tal cosa. Todas las pruebas que se tienen se ofrecen en esta audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas, ¿sí? Recepción de pruebas, el juez va a recibirla, va a recepcionar esas pruebas, ¿sí? Por eso, si me dicen como etapas del juicio ordinario, demanda, contestación, audiencia, conciliación, periodo de pruebas, señores, es 0, porque entonces no entendieron jamás el procedimiento laboral en donde las pruebas se ofrecen en un único momento, que es esta audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas. Saltaron nada más y nada menos que la audiencia de discusión. No sabemos ni en qué estamos de acuerdo, en qué no, y tampoco ofrecieron sus pruebas, pero me dicen que ya la siguiente etapa es el periodo probatorio. No es así, señor. Cuidado con eso, ¿sí? Atiendan muy bien. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿en qué momento procesal se ofrecen las pruebas? ¿Sí? En la audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas. Tiene 2 momentos, ¿sí? Entonces, si usted me dice en la audiencia de discusión, no me dicen todo. Tienen que contestar en la audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas, porque hay 2 cosas, 2 momentos que está previendo en esta audiencia. ¿Me di a entender, sí o no? A ver, ¿escucho? Sí, profesora, se entendió. Sí, profe. Bueno, Entendió. perfecto. ¿Sí? ¿Se entendió? Correcto. Instrumentales. Bien por la acotación. Dice, ofrecerán sus pruebas menos o con excepción de aquellas instrumentales. ¿Y eso por qué? Porque tus instrumentales tenés que ofrecer al inicio de tu demanda, con tu iniciación de demanda o con la contestación. Después no se te va a recibir un solo papelito de instrumental. En esta audiencia vas a poder ofrecer la absolución, la prueba de informes, la prueba testifical, la prueba de informes, ¿sí? Yo creo que Bueno, termino a ver si yo puedo tocar esto. Entonces, menos las instrumentales, porque eso ya debiste acompañar, bien dicho, con tu demanda o contestación, y después habrá dicho ya, agréguese las instrumentales, devuélvase los originales. Sin embargo, aquí en esta audiencia, otra vez, entre tus tantas pruebas, vas a decir, las instrumentales que ya las presenté o ya las acompañé con la demanda, que son tales, tales, tales y tales. Y la demandada a su vez dice, y las instrumentales que acompañé con la contestación de demanda, que son tales, tales, tales y tales. Contrato de trabajo, recibo de salario, lo que sea, ¿sí? Recibo de aguinaldo, recibo de vacaciones, lo que fuere. Son instrumentales. Y entonces el juez va después, yo termino hasta acá y luego dentro de 3 días terminada, finiquitada esta audiencia, va a admitir las pruebas. Fíjense que acá no se admitió, acá se ofreció. Y entonces después del 3er día, él va a admitir las pruebas. Te escucho, profesora, ¿qué quieres Y yo creo agregar? que ya aclaraste lo que iba a decir, profe. O sea, porque las instrumentales se acompañan con la demanda, la contestación, la reconvención o las excepciones en su caso. Correcto. Ahora, en esta audiencia se ofrecen las instrumentales como bien señalaste, o sea, que se hace mención de las instrumentales ya acompañadas. Lo que dijimos también nosotros es que en este momento procesal no se admite la inclusión de nuevas instrumentales. Por ejemplo, en esta audiencia acompañar fotografías, o en esta audiencia traer un certificado de trabajo o un recibo, porque ya no es el momento procesal para su agregación al
Si el actor hace eso, el demandado dice, señor juez, eso debió traer con su iniciación de demanda. Si es el demandado que tiene el tupé de decir, oye, traigo estas instrumentales ahora en esta audiencia, la parte actora le va a decir simplemente que ese es extemporáneo, que él debió traer, acompañar esas instrumentales con su contestación, con su reconvención o con su excepción, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Me siguen? Entonces, solamente todas las otras pruebas, excepción hecha de las instrumentales, como bien se leyó en el artículo 190 y 110 y 196. no, es que dice, se ofrecerán las pruebas con excepción. 197, ¿sí? Entonces, esta lección estaba muy lejos, pero nosotros la trajimos acá porque no tiene sentido dar primera instancia sin referirnos a esta audiencia, porque en el anterior programa, hablaba de audiencia de conciliación y después ya se contestaba la demanda y se hablaba de excepciones, creo que ya, ¿sí? Y después ya se pasaba a todas las pruebas y ahí recién veníamos a la audiencia de discusión, no tenía sentido. Entonces yo propuse y se cambió eso, ¿verdad? Porque acá hay que seguir este proceso. Demanda, contestación, audiencia pública preliminar de conciliación, frustrada esta pasamos a la audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas, luego del tercero día, porque acá el juez no admite. Él recibe, recepciona las pruebas que ofrecen las partes o proponen, ¿verdad? Pero no las admite todavía. Dentro del tercero día va a admitir cuáles pruebas. Vamos a mirar el artículo siguiente. Creo que es el 198. 198. Dentro de los 3 días de clausurado el periodo de ofrecimiento, el juez declarará cuáles son las pruebas admitidas por ser conducentes y necesarias y desechará las que estimare improcedentes o superfluas. Ordenará asimismo todas las medidas indispensables para la práctica de las primeras. De este artículo, señores, quiero que pongan una concordancia con el 132 CPT, ¿sí? Que la profesora va a leer también. Este dice esto mismo en otras palabras, ¿sí? Porque va a hablar exactamente de qué pruebas va a admitir y cuáles no. ¿Y por qué? 133 dijo, doctora. 132. Dice. Gracias. ¿Se lee a mano ya? Se lee. A ver. La profe va a leer. El juez en resolución fundada podrá rechazar la producción de pruebas y diligencias propuestas por las partes cuando las estimare inconducentes o superfluas en relación a la materia específica de la controversia, sea por no estar autorizadas legalmente o porque en virtud del reconocimiento de los hechos alegados no fuesen necesarias. Dicha resolución será apelable juntamente con la sentencia cuando el recurso sea procedente contra esta. Punto. Fíjense lo que dice. Podrá rechazar, mire que el juez en lo laboral es el director del proceso y diría yo que es pretoriano. Él va a decidir cuáles pruebas va a admitir y cuáles no. Y dice, en resolución fundada, tiene que decir, no te admito esta prueba y esta otra, porque, primero, no versan, no hacen a hechos controvertidos, ¿sí? Eso ya está admitido formalmente por el demandado en su contestación. Ya no quiero pruebas sobre eso. Entonces, te desestima esa prueba, ¿sí? Fíjense, en resolución fundada, tiene que decirte por qué, ¿sí? Cuando las estime el juez inconducentes, no tiene sentido. O superfluas, ya está probado eso, ¿sí? Ya eso es un hecho probado o admitido espontáneamente con la contestación o en la reconvención o en la excepción con sus contestaciones. Sea porque son inconducentes o superfluas, primero, pongan ahí, 1, por no estar autorizadas legalmente, no es una prueba admitida por el Código Procesal. 2, o porque en virtud del reconocimiento de los hechos alegados, ¿sí?
juntamente con la sentencia, no fuese necesario. necesaria. O sea, si el empleador dijo, es mi empleado, trabajó conmigo, es mi trabajador, y yo reconozco que le adeudo salario, reconozco que le debo vacaciones o aguinaldo, ¿sí? Proporcional o causado, entonces sobre eso otra vez vos vas a ofrecer pruebas y el juez te va a desestimar porque es inconducente. ¿Y por qué es inconducente, innecesario o superfluo? Porque en virtud del reconocimiento de los hechos alegados por el actor, ya fueron reconocidos espontáneamente, ¿sí? Entonces él no va a recibir pruebas sobre eso. Ahora, y ustedes me dirán, ¿es apelable esa resolución? Porque el juez también puede decir, por ejemplo, ofrece una pericia contable y el juez considera innecesaria esa pericia contable, ¿sí? Entonces, él desestima esa prueba o una prueba informática y él considera que no es necesaria, que es superflua, entonces lo va a decir. ¿Y por qué? ¿Qué defensa tiene aquella parte que propuso esa prueba que es desestimada, rechazada por el juez? ¿Puede apelar? Sí, señores, puede apelar dentro del tercer día y ojo con esto. Esa resolución de admisión de pruebas, ¿sí? Se notifica por automática. Así que no esperen una cédula en su casa porque sencillamente les va a vencer el periodo probatorio. Ustedes van a estar esperando una cédula de notificación. Esta se notifica por automática. Ahora, ¿qué dice? ¿Le va a conceder esa apelación? Y no, señores. Pongan bien grande, segundo caso de apelación diferida. Entonces, por el 132 dice que el juez puede, en resolución fundada, desestimar, rechazar pruebas propuestas por las partes, ¿sí? La que será apelable, como dice profesora, la última parte. A ver. Será apelable juntamente con la sentencia cuando el recurso sea procedente contra esta. O sea, si tu sentencia, esto se daba mucho cuando era de única instancia, pero ahora no existe más única instancia. Entonces, sí, la sentencia es apelable porque está en plazo, vamos a ver que es 3 días nomás, pero si tu recurso ya es temporáneo porque pasaste los 3 días para apelar esa sentencia, tu recurso ya no procede tampoco, porque se concede y se conjuntamente con la sentencia, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado. 2 o 3 cosas acá hay que saber. Una, que es el segundo caso de apelación diferida, que el rechazo o la desestimación de pruebas propuestas por las partes, el juez la desestima, las rechaza en una resolución fundada, y también preguntamos por qué motivos, ¿sí? ¿Puede el juez o tiene obligación el juez laboral de admitir todas las pruebas que se le proponga? No. ¿Puede rechazarlas? Sí. ¿Por qué razón? Y acá lo dice, por ser superfluas, innecesarias. ¿Y por qué son superfluas, innecesarias? Y porque sencillamente son pruebas que no están admitidas por la ley, o ya son pruebas que ya se vuelven innecesarias porque ya fueron reconocidas espontáneamente al contestar la demanda o a la iniciación misma de la demanda, ¿sí? Entonces, pongan bien clarito ahí que si se desestiman estas pruebas, es apelable, pero con la sentencia. No voy a mandar, ahora no, el juez no va a enviar a la Cámara para que tarden ahí 6 meses, 1 año, no sé cuánto tiempo, para que revisen si el juez se equivocó o no. Señores, con la sentencia se va a hacer eso. ¿Por qué? Porque si el juez se equivocó, el tribunal va a abrir la causa prueba allá en segunda instancia, ¿sí? Entonces no tiene por qué ahora decidirse de conceder o no esa apelación, ¿sí? Lo que olvidé en las excepciones y ahora que recuerdo, primer caso de apelación diferida, dijimos, ¿sí? Y era el caso de que cuando el juez desestima la excepción. Y a contrario censo. Sin embargo, cuando él no rechaza, sino admite, ¿sí? Por ejemplo, se planteó una excepción de prescripción, ¿sí?
Y él dice, tiene razón, señor demandado, tu prescripción está correcto y hace lugar a la prescripción. ¿Qué significa eso? Que él ya no va a estudiar, por ejemplo, el reclamo por omisión de preaviso que tenía 60 días porque lo hizo después de 60 días, o ya no va a admitir ni estudiar ni decidir sobre indemnización por despido porque está fuera de plazo. Entonces automáticamente eso salió de la litis, no se va a estudiar más. Y por el peligro que pueda haber a futuro, ¿sí? Porque él dijo, yo esto no voy a estudiar. Entonces, sí, señores, es apelable y no es diferido, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni modo que dicte la sentencia y después había sido que el juez se equivocó y volver a empezar para, ¿cómo se dice eso? Para una litis sobre un hecho que el juez rechazó. Entonces, si desestima, entonces es apelable con la sentencia. Pero si admite, dice, señor demandado, tiene usted razón, hacer lugar a la prescripción, hacer lugar a la cosa juzgada, hacer lugar a lo que fuere, sí es apelable y sí va a remitir, va a conceder la apelación, va a remitir a Cámara y Cámara va a decir si está bien o está mal la decisión del juez. Porque si no corres el riesgo, como les dije, se dicta la sentencia y después hay que volver a ofrecer pruebas sobre despido o sobre omisión de preaviso. Entonces tengan mucho cuidado. Se desestima, si desestima la excepción, apelable con la sentencia, primer caso de apelación diferida. Aquí también, si desestima las pruebas, es apelable juntamente con la sentencia, ¿sí? Y en resolución fundada y dentro de tercero día, pero, ¿qué era que iba a decir? ¿Se me fue? Si admite pruebas es inapelable. Si admite pruebas por la amplitud de la defensa, gracias, eso es lo que me faltaba. Si por el contrario admite las pruebas y una de las partes no está de acuerdo, sin embargo, por la amplitud de la defensa tampoco es apelable, ¿sí? Entonces el juez va a recibir esas pruebas y las va a diligenciar dentro del periodo probatorio, ¿sí? Bueno, vamos a terminar, ¿sí? Para aclarar nomás, A ver. la admisión Sí. no requiere que sea fundada. Solamente El el rechazo de pruebas es que debe Exacto. hacerlo en resolución fundada. Correcto. Y luego tener en cuenta si es apelable o no Sí. la resolución que admite o rechaza pruebas. ¿Verdad? Buena por la intervención de la profe, ¿sí? Entonces, él no tiene que fundar por qué admite las pruebas, pero sí, en resolución fundada, las que desestima, las que rechaza, y tiene que decirlo por qué, ¿sí? Pero se va a apelar dentro del tercero día, y ya les dije, se notifica por automática, no esperen cédula de notificación, no está en el 82, así que esto es por automática, ya les recordé que es la automática, por eso hay que saber muy bien y no se metan en lo laboral si no conocen el procedimiento o no están dispuestos a aprender. Todo se puede leer con pienso y aprender. Bien, ¿qué más? Cómputo del plazo. Decíamos, ahora lo voy a decir, que ese periodo de pruebas, dijimos, se discutió la causa, se ofreció las pruebas, dentro del tercero día se admitió las pruebas conducentes, ¿sí? Y para diligenciar esas pruebas admitidas, el juez ya señala una serie de audiencias o informes o lo que sea, todas las pruebas las admite y tiene que diligenciarla dentro del periodo probatorio que ahora decidió abrirla, dice. Y considerando que este juzgado es competente, procede a abrir la causa prueba por todo el plazo de ley. Y ustedes tienen que saber que ese plazo de ley son 20 días hábiles perentorios y prorrogables, no más que 20 días. Solo que allí, no sé si recuerdan que vimos ampliación del plazo ordinario por razón de la distancia, ¿sí? Era 50 kilómetros por cada... Un día por cada 50 kilómetros. Y ese no es, como era, plazo suplementario. Eso es simplemente ampliación del plazo y es convencional, ¿sí? Entonces, es legal, perdón. Ese plazo es legal porque el juez va a ver si hay, por la ley. La ley va a establecer. 134. 134, ¿puedes leerlo? El término ordinario de pruebas no excederá de 20 días
si hubiere de darse en el lugar de asiento del juzgado. Y se aumentará un día más por cada 50 kilómetros cuando se produzca en otro lugar, pero dentro de la República. Y extraordinario era aquel plazo cuando las pruebas se van a diligenciar en el extranjero, ¿sí? Y va a depender de la mayor o menor facilidad de las comunicaciones. Y se hace generalmente ya por Cancillería, por exhorto, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con nuestro procedimiento de primera instancia. Entonces, acá la pregunta es, ¿desde cuándo corre esos 20 días? Y si hoy martes se dictó esta resolución, apertura de la causa de prueba, admisión de pruebas, ¿cuándo creen que se va a notificar? A ver, pregunto al aula. ¿Cómo se notifica esta? Verás un ratito, voy a tomar mi agüita. Pregunto al aula, ¿sí? ¿Desde cuándo empieza a correr los plazos? ¿Desde cuándo se computan los plazos, los términos? A ver, pregunto al aula. Desde la notificación, doctora. Al día Siguiente. El día Al siguiente. día ahí siguiente de está. la notificación. Correctísimo, correctísimo. Desde el día siguiente a la notificación. Y yo les dije que esta resolución que admite pruebas se notifica por automática. Luego, si hoy martes se dicta esa resolución, ¿cuándo quedan notificadas las partes por automática? Pregunto al aula. El jueves, doctora. Claro, el jueves. Porque se nos dice desde el día siguiente la notificación y mañana es miércoles. ¿Sí? No es día de notificaciones por automática. Tiene que ser el jueves. Entonces, si hoy se dictó esta resolución de admisión, se va a notificar el jueves. ¿Y cuándo va a ser el primer día de los 20? Buena pregunta. El martes siguiente. A ver, me dijiste que las notificaciones corren desde el día siguiente, los plazos. Viernes. Claro, el jueves ya se notificaron. No hay esa tutía de que como lo civil, y vamos a esperar que quede firme y ejecutoriada la providencia y después vamos a empezar a correr los plazos. Eso no existe en lo laboral. Todos los plazos o los términos, que es lo mismo en el fuero laboral, empiezan a computarse desde el día siguiente de la notificación. Vale decir, si se notifica por automática, hoy martes no corre, es el día siguiente de la notificación. No, se notifica el jueves, a partir del día siguiente de la notificación. Exacto. Es decir, el viernes 16 es el día 1. Sí. Mañana no hay manera de notificarse porque no es día de notificación por automática. Es miércoles. Entonces, bien dijo alguien, se notificará el jueves y correrá desde el día siguiente de ese día jueves, ¿sí? Entonces su primer día va a ser el viernes y así sucesivamente, hasta 20 días, ¿sí? Ahora bien, a los 20 días, una de las partes, cualquiera, el actor o el demandado, puede pedir lo que se llama cierre de periodo de pruebas, ¿sí? Transcurrió los 20 días. Pero ocurre que a veces no se logró diligenciar todas las pruebas que se propuso y que el juez las admitió, ¿sí? Fueron ofrecidas en tiempo, fueron admitidas en tiempo, pero por causas ajenas a las partes, ¿sí? No llegó el oficio del IPS, no llegó el retorno del banco, no llegó el informe de la Dirección del Trabajo o la autoridad administrativa al que se le pidió los antecedentes. Entonces, y esa parte que tiene pruebas pendientes, ¿sí? Pero como la contraparte ya pidió el cierre del periodo probatorio, ya no hay manera dentro de ese plazo. Pero tiene una opción. Habrán visto ustedes también en procesal civil lo que se llama plazo suplementario de prueba o suspensión del plazo ordinario para alegar, suspensión del plazo para alegar, dice. ¿Por qué? Porque cuando llegan los 20 días y las partes piden el cierre, cualquiera de las dos, el juez, o de oficio por el juzgado, también es oportuno esa intervención. Si nadie pide, el secretario que es diligente le dice, señor juez, aquí en estos autos, este expediente, venció el periodo probatorio.
y eleva un informe al juez. Pero vamos a suponer que no se hace de oficio y una de las partes pide el cierre porque ella terminó sus diligencias y ahora que se vea al otro. ¿De qué va a depender para que el juez le conceda o no ese plazo, la suspensión del plazo para presentar sus alegatos? Porque fíjese lo que dice la providencia. Tu contraparte dice, señor juez, habiendo transcurrido el plazo legal, ¿sí? Porque el periodo probatorio se inició el viernes, que sería, hoy es 13, ¿no? 16, el viernes 16. A la fecha, transcurrió el plazo probatorio de 20 días. Pido su cierre. ¿Y qué va a decir el juez? Informe el actuario o la actuaria. Y el secretario le va a decir, señor juez, este plazo comenzó efectivamente en tal fecha y ahora, a hoy, o a mañana, no sé, a hoy, ese plazo se cumplió, ¿sí? Entonces el juez dice, visto, ¿no? O atendiendo, quiere decir eso, el informe del actuario que antecede, declárase cerrado el periodo de pruebas y entréguese este expediente, estos autos, ¿a quiénes? A las partes, por su orden, actora y demandado, por el plazo de ley, para que presente sus respectivos alegatos, si así conviniera a sus derechos, dice, ¿sí? Él cerró la causa, el periodo probatorio, y ordenó la entrega del expediente a las partes. Pero de repente el actor o el demandado dice, señor juez, yo todavía tengo pruebas pendientes de diligenciamiento, puse todo mi empeño y aún así, por causas totalmente ajenas a mi parte, no se diligenció esa prueba. El juez tiene esta alternativa. Le corre traslado a tu contraparte y la contraparte va a decir, sí, señor juez, sí fue diligente, me allano. O bien va a decir, de ninguna manera, señor juez. Se le fijó la audiencia a sus testigos, ni siquiera le notificó, ni siquiera pidió una nueva audiencia, sino después de 10 días, ya cuando prácticamente el periodo de prueba terminó. Entonces me opongo. ¿Por qué? Porque no fue diligente, no mostró el debido interés. De eso depende para que el juez le conceda o no ese periodo suplementario de pruebas. ¿Cuál es el plazo de ese suplemento de los 20 días? No más de 10 días. No más de 10 días. Y eso si él urgió, si reiteró el oficio, si pidió las nuevas audiencias, tenía que haber demostrado suficiente diligencia e interés de diligenciar esas pruebas dentro del plazo de pruebas, ¿sí? Entonces, todo depende de cuán diligente fue. Déjame orar. ¿Sí? Bueno, terminamos ya. Bien, entonces, lo que quiero es que sepan que, y vamos a terminar hasta el llamamiento de autos entonces, mejor hasta ahí. Cuando el juez dice, y entréguese estos autos a las partes para que aleguen o presenten sus alegatos, si así conviniera a sus derechos, entonces cualquiera de las dos partes que tenga interés, porque hay diligencias pendientes, fue diligente, urgió convenientemente, mostró interés, el juez le va a conceder ese plazo suplementario, ¿sí? No es extraordinario, no es ampliación del ordinario, se llama plazo suplementario de prueba, ¿sí? Y le va a dar solamente por 10 días, ¿sí? No, es importante nomás ¿Quieres aclarar desde, o sea, cuál es el momento en el que pueden pedir, o sea, hasta cuándo pueden pedir. Todo tuyo. A ver, la profesora dice que hay que aclarar. A ver. Claro, hasta qué momento procesal pueden solicitar la suspensión del plazo para alegar. Por plazo suplementario, ¿sí? Sí. Antes de llamamiento de autos. Por lo general, la providencia que ordena el cierre del periodo probatorio también se notifica por automática. Ahí está. No está en el 82, muchachos, chicos, ¿sí? Estudiantes. Entonces, se notifica por automática. Eso quiere decir que se notifica por automática y deben solicitarlo dentro de tercero día, antes de que quede firme dicha providencia. Hay algo con respecto a esa providencia, vamos a ver después. En algunos juzgados disponen que se ordene la entrega de los autos una vez firme la resolución. Eso quiere decir que dictada la providencia el martes, se notifica
del cierre, se notifica por automática el jueves, se cuenta el viernes, el lunes, el martes, queda firme esa providencia y recién entonces las partes retiran para presentar sus alegatos. En otros juzgados... Eso es una involución porque ese es el tiraron criterio. al mazo, a la cuneta, el principio de celeridad y de economía. Nadie tiene la obligación en el fuero laboral de esperar que quede firme y ejecutoriada y esperamos y perdimos 3 días preciosos. Y entre eso si hay un feriado, peor todavía. Entonces, señores, simplemente se notificó el jueves y el viernes, el lunes, el martes, hasta el miércoles a las 9 de la mañana pueden pedir la suspensión. Después no. Entonces, esto involucionó por culpa o por gracia de los jueces que son civilistas y no tienen la noción, la visión de lo que es un juez laboral. Y entonces involucionan y pisotean los principios de celeridad, economía y demás que tienen que cumplimentar en el fuero laboral. Pero no es lo recomendable, ¿verdad? Y no sé por qué. Y si el juez deniega y dice, no, vamos a esperar 3 días, pueden ir en queja, señores, ¿sí? Se pierden nomás más tiempo y muchas veces las partes se someten, ¿verdad?, a una decisión de esas, aunque sea arbitraria e irregular, para no perder más tiempo, porque en cámara se espera mucho. Entonces, se someten no porque quisiesen ni porque esté bien, sino porque no quieren perder más tiempo. Bien. Entonces, termino con esto. No, ninguna de las partes pidió plazo suplementario de pruebas. Ya están toditas las pruebas, tanto de la parte actora como de la parte demandada. Diligenciaron todas las pruebas que fueron admitidas, ofrecidas y admitidas. Entonces, el juez ordena que las partes lleven el expediente por su orden, actora y demandado. Y ojo, ¿por cuánto tiempo? Ese plazo es común. Se notifica, dijimos, por automático, y ese plazo es común. ¿Qué quiere decir común? Plazo común es aquel que empieza el mismo día y termina el mismo día para ambas partes. Vale decir que si mañana empieza el primer día de los 6, la parte actora va a retirar el expediente, pero solo por 3 días, pero su alegato puede traerlo al 6º día, ¿sí? Porque el plazo es común. Entonces, lo que tiene que hacer es devolver el expediente, ¿sí? Para que la adversa, la demandada, a su vez retire y traiga sus alegatos en el 6º día. Ya termino. ¿Ellos tienen clase hoy? Pero ¿Después de no. nosotros? Bueno, entonces vamos tengo a... que preparar la clase para la otra. Ah, perdón. Entonces, 5 minutos me da o no? ¿Hay posibilidad o no? Para no repetir todo esto otra vez. Pero esto está en la lección de alegatos, porque acá es discusión. Ah, bueno, hasta de discusión. Bueno, sencillamente entonces se alega y después de alegato se llama auto para sentencia y quedamos allí. Porque es cierto, ahora entra la profesora Cubas, sí, con derecho laboral. Entonces, yo les despido, les agradezco la atención y les aliento, les insto otra vez que vayan leyendo sus lecciones, señores, ¿sí? Gracias por la atención. Nos vemos entonces el próximo viernes. Mañana. Gracias a ustedes. Buenas tardes, profesora. Gracias.